Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde vayan a ver este vivo en diferido. Vamos a ir esperando que se conecten más personas. Y qué mejor que hacer un cierre de año con una conciencia diferente. Ustedes ya han visto pequeños cortos, algunos videos un poco más largos, alguna transmisión en vivo también que hice a través de YouTube, en relación a una cápsula, ¿verdad? Que yo he denominado Tu cuerpo es una máquina perfecta. Y en ese sentido voy siempre abordando distintas sintomatologías, distintos órganos, porque efectivamente el cuerpo es una máquina perfecta. Y cuando aparecen los síntomas, simplemente está apareciendo una serie de información que normalmente hemos guardado, hemos omitido, hemos callado, hemos silenciado y que requiere de mucha atención, no solamente para revertir el síntoma, sino porque detrás de ese síntoma hay transformaciones que están a la espera de poder realizarse. Les voy a pedir que vayan, a medida que se van integrando, saludando en el chat, que puedan también compartir el link para que más personas se nos puedan integrar, para ir también más adelante, eventualmente, si es que las hay, respondiendo algunas preguntas. Y el capítulo de hoy día es en relación al cerebro y la importancia de revitalizarlo desde la conexión al ser. Y ya vamos a ir detallando más al respecto mientras se nos van integrando otras personas. Hace algunas semanas atrás, ahí está Delia, hola hermosa, desde Virginia, desde Estados Unidos. Cuéntame si ahí en Virginia estás efectivamente con 3 horas por detrás. En la publicación puse que México, bueno, hay otros países por supuesto que también están con 3 horas de diferencia, pero sé que Estados Unidos también tiene distintos usos horarios, entonces acá son las 8 ya de la tarde-noche. Cuéntame si ahí en Virginia efectivamente tienes 3 horas por detrás. Em, Hace algunos días atrás, está Victoria, está trasnochando, está Victoria desde Sevilla, en España. Qué rico, qué gusto. Qué bueno que estemos abarcando los distintos continentes. Ustedes saben que eh, en la medida en que vamos teniendo, son las 6, está solo 2 horas por detrás. Es lindo que los que están participando del vivo, ustedes no saben, pero estamos generando una geometría de comunicación, de interacción, y me gusta ahí que pongan de dónde están, porque entonces vamos haciendo un campo cuántico importante para que esta información, así sea que no la puedan ver de manera presencial justo ahorita, y después transmitimos esa información y se va generando la geometría y toda esta transmisión de manera cuántica. Bueno, les estaba diciendo que hace algunos días atrás hice la publicación en Facebook respecto del cerebro. Vamos a ir profundizando en ello, por supuesto, en lo que ya comenté ahí, en lo que ya compartí ahí y también atendiendo otras preguntas que puedan ir surgiendo. El primer órgano que se crea cuando nosotros hemos sido fecundados y nos empezamos a desarrollar de manera embrionaria no es el cerebro, es el corazón. El corazón y todo el sistema, toda la red del sistema circulatorio, porque tiene un sentido en realidad que sea ese el primer órgano con este circuito a través del cual puede ir fluyendo la sangre, porque eh, la primera frase dentro del escrito que publiqué hace algunos días atrás tiene que ver con que el cerebro es el primer órgano donde se descargan los programas que van a administrar, los programas que van a hacer que corra esta experiencia de vida humana en este plano.
Y lo hacemos, todos esos programas los corremos o los, a ver, circulan a través del circuito y el sistema circulatorio, pero están regidos y comandados por los sistemas de glándulas, todo nuestro sistema endocrino. Y por eso hay una edad ante la cual hay un tiempo de gestación, ¿cierto? Nacemos a más o menos entre X y X semanas de gestación, ¿cierto? Más o menos desde la 38 a la 40, por supuesto que hay bebés que son más prematuros que eso y todo. Dentamos como bebés más o menos a partir de los 5 o 6 meses. Hay bebés, por supuesto, que también dentan primero y otros que van a hacerlo con posterioridad. Hay una edad en la que cambiamos todos esos dientecitos que llamamos de leche, ¿cierto? Que son los primeros, etcétera. Todo en el desarrollo, en la evolución, está regido por hormonas, está regido por estas glándulas que secretan las hormonas, pero en el cerebro está de alguna forma la glándula maestra, la glándula madre, que es la hipófisis y que desde ahí se van controlando y administrando el buen funcionamiento del resto de las glándulas. Entonces, por eso eh, sabemos que es justamente en este órgano, que es bastante misterioso, hay harto mito también en relación al cerebro, es el primer órgano en donde se empiezan a descargar estos paquetes de información que van a hacer posible nuestro desarrollo y nuestro desenvolvimiento en la experiencia humana y, y por eso todo lo que tiene que ver con el cerebro, todo lo que tiene que ver y respecta con las distintas funciones, que son pocas todavía las que se conocen, ustedes saben que en esta historia de humanidad que portamos y que está presente en nuestro ADN, se nos desconectaron em, ciertas hebras de ADN y hoy día básicamente tenemos solo en funcionamiento 2 de 12 o 13. Entonces, obviamente, hay un mito por ahí que dice que solamente ocupamos un X porcentaje del cerebro, que va entre el 7, el 10%. En realidad, todo el cerebro opera y todo el cerebro funciona. Por supuesto que al haber desconectadas 10 hebras de ADN y que de a poco ya están las condiciones para empezar a activar algunas de ellas en la medida en que los niveles de conciencia así lo permitan, evidentemente van a ir surgiendo en el cerebro nuevas funcionalidades que hoy día para la ciencia no existen o no están presentes. Entonces, desde esta perspectiva, todo aquello que respecta al cerebro, puesto que ahí es donde decantan, se vierten todos los programas que van a permitir esta experiencia humana, em, todo aquello que respecta al cerebro tiene que ver con la conciencia y la identidad del ser, que no es solamente la identidad de la personalidad, que comúnmente es a través de la cual nos identificamos, sino que es una identidad más amplia, es una identidad superior, tiene que ver con aquello que vamos descubriendo en nuestro camino, que tenemos que realizar como, podríamos llamarlo como propósito, como misión, con el sentido de vida también. Bueno, habiendo dado esta introducción y esperando que puedan ir ustedes también compartiendo el link, veo que hay más gente conectada. Por favor, vayan comentando en el chat desde dónde están participando para ir teniendo en mente toda esta geometría que se va formando. Vayan aprovechando ahí de saludar. Em, entonces, la conciencia del ser es algo que prontamente vamos perdiendo y desconectándonos en nuestra primera infancia. En realidad, todo el sistema de núcleo familiar,
porque la familia es parte de un sistema cultural, de un sistema social, donde hay muchas cosas que tienen que operar de un determinado modo y todo es, cada uno de esos modos no son ni más ni menos que programas, nos empieza a desvincular de esa conexión nata, de ese vínculo que tenemos con lo divino en nosotros, ni hablar del sistema educativo tal y como los hemos ido conociendo. Ahí nos está saludando también Clio, no sé si así se pronuncia tu nombre, desde México también, muchas gracias. Em, entonces, a través de la educación, de todo el proceso de sociabilización, nos vamos desconectando de lo que sentimos y tenemos que vivir en realidad como la esencia del ser. Y empezamos a vivir para otras cosas. Vivimos para estudiar, vivimos para aprender, cuando en realidad lo que hay que ir haciendo obviamente es recordar y conectarnos a través de todos los sentidos. Ustedes saben que en el primer año de vida esos bebés son como verdaderas esponjas que absorben una cantidad de información a través del tacto, del gusto, por eso todo lo van chupando, texturas, información, aprenden a comunicarse, aprenden a expresar, aprenden a caminar. Primero, antes de eso, aprendieron a sentarse, aprendieron a gatear. Entonces, la verdad que todo ese proceso luego va mermando conforme vamos madurando y en todo ese caminar, lamentablemente nos vamos desconectando y todo el sistema de esta matrix que permite la vivencia en este plano, ¿cierto? Nos llevó también maliciosamente, solo para servir intereses de algunos muy pocos, a desconectar de esa esencia. Sepan ustedes, ya lo hemos comunicado también hace algunas semanas atrás, junto a mis compañeros de trabajo. Ustedes saben que normalmente estamos haciendo cada vez menos frecuente ciertas apariciones junto a Carlos, a Melissa, a Ricardo, a Alexis. Se ha ido informando cómo hemos ido, cierto, se alcanzó una masa crítica, por decirlo, y se han ido transformando y devolviendo a los programas originales las distintas estructuras que habían sido de alguna forma intervenidas y que jugaban dentro de eso malicioso a mantenernos justamente desconectados. Sabemos que después de que ya se conectaron a los programas originales, falta todavía desde la perspectiva de un tiempo lineal algunos años todavía para que podamos ver realmente la transformación de esos pilares, por decirlo así, de educación, de economía, de política, etcétera, etcétera, de salud también. Pero eh, bueno, nada es casualidad, ¿cierto? Y ustedes saben que en esta cápsula de Tu cuerpo es una máquina perfecta hemos visto ojos, hemos visto esto, hemos visto acidez, hemos visto un montón hemos visto la piel, de síntomas. Y estaba haciendo todo el proceso en relación a la piel cuando sentí que había que darle una importancia muy grande al cerebro y no tenía idea que el vivo, si bien la publicación y otras cosas han ido saliendo ya de hace un par de semanas, iba a ser hoy día 21 de diciembre, también que estamos en el hemisferio sur, viviendo, experimentando el día más largo del año y en el hemisferio norte, obviamente, al revés, ¿verdad? El día más corto, la noche más larga. Entonces, esto fue absolutamente no previsto, pero importante también para hacer una reflexión en este cierre de año, ¿verdad? En donde lo único que nos garantiza una total y plena libertad es en la medida que vamos mejorando nuestros niveles de conciencia. ¿Y por qué le puse de título a la cápsula de hoy, a este programa de hoy, Revitaliza el cerebro a través de la conexión al ser? Porque eso es exactamente lo que estamos invitados
no forzados en ningún caso a realizar. ¿Por qué? Porque en la medida en que nuestro nivel de conciencia se eleva, evoluciona, trasciende, podemos ir observando todos estos programas que de alguna forma tenemos que correrlos, ¿verdad? Para poder seguir sosteniendo la vida en este plano. No obstante, es justamente el nivel de conciencia lo que nos permite ver eh, ese programa en el que de pronto caemos entrampados. Y hay muchas técnicas, mnemotécnicas, que apuntan a la parte, si quisiéramos, fisiológica del cerebro, como propender a una buena irrigación, todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo lo que tiene que ver con aprender o ejercitar desde la memoria, desde hacer puzzles, desde hacer sudokus, ¿no? Estos temas matemáticos, etcétera, etcétera, que tienen toda una orientación para que se mantenga, por decirlo, en un buen funcionamiento desde lo cognitivo. Y aquí quiero hacer la diferencia. Vamos a abordar el programa de hoy no desde lo cognitivo. Evidentemente, la revitalización energética de nuestro cerebro también va a repercutir en forma positiva hacia lo cognitivo, que es donde la ciencia principalmente se ha enfocado. Entonces, lo más importante para revitalizar el cerebro desde el punto de vista energético y propender hacia mejores niveles de conciencia es establecer un buen vínculo, una buena conexión a la esencia, a esa esencia divina que porto. Llamémoslo yo soy, llamémoslo esencia divina, llamémoslo como queramos llamarle, que tiene, ¿verdad?, un grado de conciencia mayor y formas eh, es de comunicarnos con esa porción divina de nuestro ser. Hay muchísimas. Sin embargo, en la práctica diaria de algunas de ellas, vamos a poder abrir esa conexión de manera de dejar que sea ese fragmento del ser, lo más divino que habita en mí, quien comande y guíe de alguna forma y vaya al mismo tiempo también co-creando la realidad que requiero para mi evolución consciente. Entonces, lo más importante es restablecer esa conexión. No todas las personas que meditan necesariamente han restablecido esa conexión. Y aquí tenemos que ir derribando mitos. Hay muchas personas que meditan simplemente para aquietar la mente, para hacer otro tipo de viajes, pero no necesariamente están conectando y restableciendo esa comunicación. Hemos sido dotados de intuición o percepciones que por supuesto van más allá de los 5 sentidos alojados en el cuerpo de la materia. Es también muchas veces a través de la intuición que esta porción también se comunica con nosotros y nos está mandando, por decirlo de alguna forma, las señales para que podamos percibir de nuestro entorno oportunidades o situaciones peligrosas. eh, Son esas percepciones que nos hacen tomar un camino en vez de otro, no asistir a una determinada reunión o saber que si el otro me está poniendo una cara X, yo soy capaz de leer que la intención que trae ese otro no es, por ejemplo, exactamente lo que verbalmente me está diciendo. Entonces, la verdad es que caminos hay muchísimos y todos somos diferentes en el sentido en que hay algunos que les acomoda mucho más la meditación, hay otros que simplemente les acomoda trabajar con ejercicios de respiración, hay otros que cada uno tiene de alguna forma prácticas en las que de alguna manera percibe que recupera fácilmente su eje, que recupera su centro, que desde ese centro expande
y que puede de alguna forma adquirir una mayor, no una mayor, una observación donde sé conscientemente cuándo involucrarme y cuándo no, cuándo tomar distancia de ciertas cosas, cuándo acercarme, cuándo participar y no ser arrastrado en realidad por estos programas. Muchos programas. Y ahora estamos viviendo uno de los programas más em, mercantilizados que existe, como es el programa de Navidad. Entonces tenemos que ser absolutamente conscientes, ¿verdad? De, más allá que las fechas tampoco calzan, más allá de que la iglesia, el cristianismo, vendió un concepto y de ese concepto se agarraron todas las empresas y todo el comercio para arrastrarnos eh, en este, entre comillas, llamado, por ejemplo, espíritu navideño. Y así como este programa, hay muchos otros de la pareja ideal, de la familia ideal, de la casa ideal, de que la vida consiste en viajar, de que démonos cuenta. Y por eso la importancia de revitalizar este órgano para que podamos de alguna forma ir siendo conscientes de cuáles son los programas, qué finalidad, qué intención pulsan esos programas y cuán inmerso estoy para poder desvincularme, observarlos y de alguna forma comprender que es única y exclusivamente mi nivel de conciencia el que me hace más o menos libre. Entonces me parece muy lindo estar hablando, y ya vamos a ir entrando en detalle en relación a los distintos síntomas, los mismos que publiqué y otros que puedan existir, ¿verdad? Dentro de lo que puedan ir preguntando ustedes o cuestionamientos que surjan, en fin. Pero muy lindo poder hacer este programa cerrando un ciclo que hemos denominado, se ha denominado 2023. Hay muchas personas que les gusta hacer un ejercicio de revisar, por ejemplo, lo que ha sido el año, y tenemos que entender que cada una de las circunstancias por las que hemos ido atravesando son de alguna forma circunstancias que esta esencia divina ha ido generando también, ha ido manifestando para nuestro proceso de evolución. Entonces, sepamos que por difícil que puedan ser ciertas circunstancias, las estamos siempre atravesando con la finalidad de evolucionar, de crecer, de no volver a repetir los mismos patrones, las mismas conductas. Y es en este vínculo, con esta porción divina, con esta esencia, con este yo soy, que en la medida en que lo comenzamos a practicar de manera consciente, de manera permanente, vamos restableciendo, recuperando ese vínculo y el, las circunstancias que nos rodean se van ordenando y vamos co-creando con determinación, con una coherencia que empezamos a vivir desde la expresión de nuestro ser. Entonces, entrando ya de lleno en todo lo que respecta al cerebro, primero que todo hay que comprender que es el primer órgano en donde se van a depositar, a manifestar los programas, primero que todo, que en físico, que en materialidad van a permitir que tengamos la experiencia humana, es decir, que todas nuestras glándulas secreten las hormonas correspondientes para que podamos crecer, desarrollarnos, procrear, reproducirnos, ¿verdad? Desarrollar inteligencia y muchas otras cosas. Pero eso es simplemente en base, ¿ok? Entonces, todo, toda sintomatología que se expresa en el cerebro tiene que ver con este vínculo, con nuestra conexión a la esencia divina, con nuestra conexión y de qué manera podemos o no vivir desde esa esencia. ¿Vivimos desde el ego? ¿Vivimos exclusivamente desde el yo de la personalidad, negando todo aquello que soy?
o realmente mi yo de la personalidad está palpitando y viviendo en servicio a este, por decirlo, yo superior o esta esencia divina. Entonces, eh, vamos a ir revisando los principales síntomas. Em, Antes de ya entrar de lleno, em, los conflictos del yo, incluso de la personalidad, son un espejo, son una representación de esos conflictos de la identidad del ser. Conocí hace algunos años atrás em, una parte de mi familia que tuvieron una hija, fue la hija número 3 de este matrimonio, y em, la bautizaron con un nombre X, y la verdad es que los abuelos maternos de la niña estaban absolutamente desconformes con ese nombre por múltiples razones. Y incluso el día del bautizo, no vamos a entrar en el tema de ceremonias religiosas ni nada de eso, ellos vistieron de negro como de luto, porque no podían entender cómo su hija con su marido habían escogido el nombre X para esta niñita. Y de ahí en adelante estaba, entre comillas, prohibido llamar a esta niña por su nombre, y en presencia de los abuelos maternos se le pedía a los que estuviéramos ahí que nombráramos a la niña por el segundo nombre. A los 8 años y algo, 9 años, la niña desarrolló un tumor al cerebro con un desenlace fatal. Y la verdad es que en ese momento yo no manejaba toda la información que hoy día estoy compartiendo con ustedes, pero al poco tiempo que sí lo hice, como decimos acá en Chile, me cayó de cajón, me cayó la teja. Y fue evidente cómo en ese núcleo familiar la niña desde bebé vivió en una permanente disociación, incluso sus hermanos, que en presencia de estos abuelos tenían que nombrar a la niña por el segundo nombre, porque si no, a estos abuelos se les desfiguraba la cara. Entonces, imaginen ese extremado nivel de disociación, de conflicto. O sea, ¿quién soy? ¿Soy mi primer nombre? ¿Soy mi segundo nombre? Ustedes además saben que todo tiene frecuencia. Los nombres que portamos tienen una frecuencia específica. La fecha de nacimiento tiene una frecuencia específica. Todo es vibración. Imagínense lo que fue entonces para esta pequeñita vivir en ese núcleo familiar de disociación, donde cada vez que se respetaba su primer nombre, había personas a las que no les gustaba, se sentían mal. Imagínense cómo toda esa disociación, todo ese nivel de conflicto, finalmente se termina por expresar en un tumor, que en ese caso tuvo un desenlace fatal. Entonces, aquí está el osito. Gracias, osito, por estar acá, por acompañar. Em, la verdad es que el cerebro, con su hipófisis, con su pineal y con todas las terminaciones, porque finalmente el cerebro comanda toda la funcionalidad, ¿verdad?, de este cuerpo. Necesitamos reestablecer esa conexión, avivarla, descubrirla. No importa si no la he descubierto, si no sé cómo hacerlo, créanme que la información cada uno de nosotros la aporta, la trae. Es simplemente ir activando esos switch, ir encendiendo, ¿verdad? Esos switch. Entonces, para muchas personas va a ser respirar conscientemente, otros meditar, otros hacer ejercicios de sentir que estoy y que subo desde el centro de mi corazón a un lugar acá arriba, qué sé yo.
para cada cual va a encontrar su manera. Pero obviamente hay que estar atento a ciertas señales, la intuición, no desatiendan ese llamado, ese sentir cuando les dicen por aquí, les dice por allá, porque allí hay una verdad que tenemos que aceptar, integrar. Es a través de la intuición también que llegamos al discernimiento. Entonces, habiéndoles contado esta pequeña historia de gente cercana a mí en un momento de mi vida, vamos a ir viendo algunos de los síntomas que ya estuvieron publicados. Ustedes saben que em, un accidente cerebrovascular se denomina ACV, ¿verdad? Y puede ser, puede generar de alguna forma un taponamiento, ¿verdad? De la circulación de una arteria por un, entre comillas, un coágulo, un trombo, ¿verdad? O en otro caso puede reventar y desarrollar una hemorragia. Y obviamente esas zonas del cerebro que no, em, que no están con la adecuada irrigación, obviamente van a tener alguna falla motora o algún problema de alguna manera en alguna zona del cuerpo. Entonces, el conflicto de base siempre tiene que ver con la conexión que tengo y cuánto me estoy permitiendo vivir desde esa esencia. Por otro lado, la zona afectada también me va a entregar información. Entonces, la zona que queda afectada, si es la parte motora, si es el costado derecho del cuerpo, el costado izquierdo, ustedes también saben que ya lo hemos ido hablando en distintos programas, ¿cierto? Lo que va significando estas distintas partes del cuerpo. Entonces, no es lo mismo, evidentemente, a ver, como accidente que va a afectar una zona del cuerpo, sí, que hay un conflicto en esta conexión, en este devenir de cuánto estoy permitiéndole, ¿verdad?, a mi ser y a mi esencia manifestarse a través del yo de la personalidad, es la base, es el desde. Pero si es un coágulo, por ejemplo, un trombo, ¿qué es lo que es? Esto es una sangre, ¿verdad?, que se quedó como un taponcito y está obstruyendo, ¿verdad?, el adecuado flujo de sangre. Y la sangre es vida. El flujo de la sangre es el como yo vivo la vida. Por lo tanto, si tengo un tapón, estoy de alguna manera consciente o inconscientemente creyendo que una circunstancia que me rodea, un problema con una persona, un problema de tipo circunstancial, un problema laboral, lo que sea, me frena, me imposibilita de alguna manera ser feliz y manifestar aquello que yo soy en, no desde la personalidad, sino desde la esencia. Entonces el trombo se generó, se gestó en algún momento cuando desde la emoción yo dejo que sea esa circunstancia, ese problema, el que comande, el que yo le dé el tal nivel de poder para que diga es esa circunstancia la que no me permite fluir en libertad y en alegría en la vida. Y además, inconscientemente culpo que es esa circunstancia la que no me está permitiendo realmente manifestarme desde la esencia del ser. Al decirlo yo lo siento muy claro, ¿verdad? Pero quiero saber si ustedes ahí que están detrás de la cámara realmente están comprendiendo tal y como se los estoy explicando. Entonces, el trombo es sinónimo de una persona, un conflicto con una eh, con personas, con las circunstancias laborales, que yo le doy tal nivel de poder para sentir que esa circunstancia es la que no me permite vivir y reconocerme por aquello que yo realmente soy. Ese es el trombo.
En el caso de una hemorragia que dejo ir la sangre, las hemorragias tienen que ver con la falta de base, ¿verdad? La falta de alegría de vivir. Entonces rompo, dejo que esta sangre inunde mi cerebro, de alguna forma en un llamado de desesperado, por decirlo así, de volver a llenar de vida este órgano primordial, que es el cerebro, donde desde ahí se comandan, ¿verdad? Todos los programas que me van a permitir vivir la experiencia física, que no son los mismos programas a los que me refería, como el programa de Navidad, el programa de la familia perfecta, de la figura esbelta, de la belleza, etcétera, etcétera, que son programas que desde la conciencia vamos a poder observar como tales para poder ir justamente transitando y liberándonos para no caer presa de. Entonces, el trombo en sí es sinónimo de un obstáculo, como dice Alexis ahí en el chat, pero en realidad el conflicto nunca es per se el obstáculo, es cuánto poder yo le atribuyo a la familia X, a la persona X, a mi trabajo X, a las circunstancias X para no permitirme vivir desde esa conexión y por supuesto vivir en alegría. Entonces, cuando inundo en hemorragia este cerebro, de alguna forma estoy dejando que la alegría se me vaya, estoy dejando de irrigar una parte importante del cerebro y ahí vamos a ver cuál es la zona del cuerpo que se ve afectada por esta hemorragia, pero en realidad en este grito desesperado de la sangre que envuelve el cerebro, es como que a través de esa sangre también voy a volver a llenar de vida esta vida que no está conectada a la esencia, al cerebro, ¿verdad? Muchos trascienden con una hemorragia cerebral. Otros tienen la valentía de poder eh, volver y reconfigurar su vida. Y también tengo otro caso cercano. Falleció hace algunos años atrás una mamá de un muy buen amigo de mi hijo. Y ella tuvo una hemorragia cerebral siendo bastante joven, de la cual se recuperó. No obstante, no sé bien cuánto tiempo pasó, pero puede haber sido 1 año o 2 años hasta que finalmente fallece nuevamente por una hemorragia cerebral. Y en el caso de su vida, ella eh, tenía 3 hijos y se había separado del padre de sus hijos. No obstante, si bien había tomado la resolución de separarse, el padre del hijo seguía estando muy presente en la vida de esta familia y ella lo verbalizaba así. Ella decía que para ella era importante que el padre de sus hijos estuviera presente. Sin embargo, todo lo que era su vida personal em, em, la tenía como tras bambalinas. Entonces yo sabía que tenía otra pareja, pero no vivía esa relación, por ejemplo, abiertamente en su casa. Siempre estaba como condicionando y siempre entregándole todavía mucho poder a este que era el padre de sus hijos. Entonces esa disociación, esa suerte de dicotomía de estoy separada, pero no lo estoy viviendo una vida toda mi vida de lo que yo realmente soy la estoy viviendo tras bambalinas, no hacia afuera. Entonces no estoy aquí emitiendo juicio alguno, ¿ok? Simplemente estoy graficando hechos. Entonces, ¿qué pasa con la conexión al ser? ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿A lo que puedan opinar mis hijos?
a lo que pueda opinar mi exmarido? ¿Qué pasa? ¿Cómo me reconozco yo para poder realmente vivir quien yo soy y vivir desde mi esencia? Espero que quede más o menos claro con estos ejemplos de mi vida más o menos cercana que puedo compartir con ustedes. Aquí Anita Payet, hay un escrito acá, vamos a leerlo. Dice, hola, perdón por esta forma de contactarte. Padezco una grave enfermedad que me provocó la muerte. Me provocó, no sé, dice, bueno, es cáncer de garganta. Ah, no, esto está ofreciendo dinero. Ok, creo que esta persona nos ha conectado, nos ha contactado en otro momento. Ok. Em, Cuéntenme si se va comprendiendo en relación al trombo, si se va comprendiendo en relación a la hemorragia, em, para que sigamos profundizando en este tema. Em, También está un aneurisma. Hoy se está oscureciendo un poquito acá. Denme un segundo que voy a prender una luz para que eh, se siga viendo con claridad. Denme 20 segunditos. Cayó la tarde. Ay, parece que ahí me quedó muy encima el foco. Ok, ahí estoy de regreso. Em, el aneurisma que puede darse en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Pero también están los aneurismas cerebrales, que son los que eh, se rompen y generan en muchos casos estas hemorragias. El aneurisma es un engrosamiento, no, perdón, es una debilidad capilar de uno de los vasos sanguíneos conectado a una arteria, ¿ok? Entonces está de alguna forma debilitado y ante un cambio de presión, ante un esfuerzo, ante algún detonante desde el punto de vista físico, pero el detonante nunca es físico, sino que es de alguna forma emocional, se puede romper y al romperse entonces va a generar la hemorragia. ¿Ok? Ahora, en algunos exámenes se determina, ¿verdad? La existencia de este aneurisma, que muchas veces también el cuerpo lo envuelve en calcio. Algunos, algunos miomas, quistes, muchas veces el cuerpo los trata de aislar a través justamente el calcio para que no sigan creciendo. Entonces, cuando se generó, y muchas veces es muy difícil tener la data exacta, ¿verdad?, de cuándo se generó un aneurisma, pero en el fondo hay un fuerte componente emocional detrás de esa debilidad en la pared. O sea, eh, hubo ahí una experiencia emocional que de alguna forma puso en jaque a la persona desde la conciencia de su ser, la conciencia desde la identidad. Entonces,
está en riesgo latente esa circunstancia de vida. Si alguno de ustedes sabe que tiene un aneurisma, lo que yo recomiendo, más allá de restablecer esta conexión, evidentemente, al ser, de permitirnos vivir desde esa esencia, sin importar, siempre tenemos excusas, para todo encontramos excusas, para poder también seguir manteniendo esta vida conforme todos estos programas, ¿verdad? Entonces, pero si alguno de ustedes tiene, porque en algún momento se hicieron un examen y les dijeron que tienen en tal o cual lado el aneurisma, que vayan a descubrir la causa emocional que lo gestó, que lo generó, para que con esa información puedan resolver, por otro lado, o sea, desde el punto de vista terapéutico, puedan resolver ese conflicto original, poder transformarlo y asegurarnos, ¿verdad?, que por medio de esta conexión permanente a nuestra esencia, vamos a lograr revitalizar este órgano importantísimo. ¿Ok? Entonces, eh, eso es el aneurisma, es la debilidad de un vaso capilar, perdón, de un vaso sanguíneo donde la pared, ¿verdad?, está debilitada porque hay un dolor, una experiencia emocional, por decirlo así, traumática, que puso en jaque esta conexión, el cómo yo me permito vivir desde la esencia. Para hacer un ejemplo, para dar un ejemplo también, hay personas que son tremendamente dotadas en lo creativo, cantan maravilloso o tienen la capacidad de expresarse a través del arte, pero por ejemplo, como recurso de evolución, escogen nacer en una familia en donde las actividades artísticas no son valoradas y le dan prioridad y valoración a otro tipo de actividades en la vida. Entonces, esa persona que viene con todo ese potencial y que es parte de su esencia y de lo que tiene que llegar a desarrollar, se somete a eso que el padre, madre o que la familia de alguna manera le dice por dónde enrielar o no su vida y entra en una suerte de negación de esa condición que es parte de su esencia. Entonces, eh, no es que uno va a levantarse un día, se acostó de una manera y se levantó al otro día de otra manera, sabiendo perfectamente cuál es su misión, cuál es su propósito. Ir descubriendo la misión, ir descubriendo el propósito es algo que se va desarrollando en el tiempo. Y todos venimos con propósitos y misiones absolutamente diferentes. Por ello, tampoco podemos ni sacamos ningún bien comparándonos, ¿verdad?, con otras personas. Sí hay que aprender del camino que otros han recorrido también, pero más que todo aprender del propio para dejar de repetir condicionamientos, patrones que nos mantienen en un nivel de conciencia estancado, creyendo todo aquello que nos llega como información, rindiéndole pleitesía a estos programas que de alguna forma nos hacen permanecer desconectados de nuestra esencia. Se han encontrado también, ahora que hay otros exámenes que se pueden hacer, disfunciones a la glándula hipófisis. Conozco dos casos relativamente cercanos, uno es un familiar y otro es un paciente, que desarrollaron tumores, ¿verdad?, aledaños que están adosados a la hipófisis y por ende esta que es la madre de las glándulas altera otras funcionalidades en el cuerpo. Entonces hay otras glándulas que no funcionan bien, como pueden ser la tiroides, como pueden ser las gónadas. O puede en edad fértil todavía, puede venir, por ejemplo, una ausencia de menstruación, puede haber una ganancia de peso, puede haber en el caso de varones, por ejemplo, un descenso de la testosterona, un aumento de la prolactina y entonces generar una serie de trastornos
¿ok? Fisiológicos, em, pero que en realidad cuando se hace este estudio al cerebro, recién es como que esas personas que tienen este tumor en la hipófisis, no es lo primero que se va a buscar, ¿verdad? El tumor en la hipófisis. O sea, si estoy ganando peso, primero se va a desarrollar la tiroides y por más que hagan todas las pruebas tiroides, etcétera, etcétera, es como en una segunda, tercera etapa que se llega a profundizar que en realidad el problema no está exactamente en la tiroides, sino que está en la hipófisis. Entonces, lo que subyace en realidad es de qué manera en este conflicto, en este tumor que está haciendo que mi hipófisis no funcione bien, qué tanto valor, ¿verdad?, le estoy dando a estos programas que rigen mi cuerpo y de qué forma estos programas me desconectan de esta esencia. Claramente, quien tenga un tumor en la hipófisis, de alguna forma quiere ser visto o reconocido de una forma diferente. El problema no es, y escuchen bien, cómo el otro me ve, cómo el otro me reconoce. Yo tengo que dejar de luchar para que el otro me acepte de una determinada manera. El que me acepte o no me acepte no es mi problema. ¿Cuál es mi desafío? Independientemente de cómo el otro me acepte, me reconozca o no me acepte, es cómo yo me muestro, cuánto yo confío en mí, cómo yo misma me reconozco, me valoro, me identifico y me proyecto. ¿Voy a esperar a que el otro me acepte para yo florecer y ser todo aquello que tengo para entregar? No, me debiera importar un soberano carajo el cómo el otro me ve, el cómo el otro me reconoce, el cómo el otro me acepta. Y tengo que tener y desarrollar las condiciones y las capacidades para poder expresar todo aquello que soy. Carmencita, qué gusto también verte por acá. Cuéntanos de dónde nos estás acompañando. Tú, Carmen Sánchez, está saludando también en el chat. Entonces, las disfunciones en la hipófisis son una indicación para ver de qué manera eh, es como tengo que vivir. Entonces, no voy a esperar como el otro me reconoce, no voy a esperar a como el otro me acepte, si me quiere, si no me quiere, si me valora, si me valida, si me da permiso o no. No le tenemos que pedir permiso a nadie. Tenemos que poner el yo de la personalidad que a veces obstruye el camino y nos hace tropezar una y mil veces con la misma piedra. Tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tú, yo de la personalidad, tienes que ponerte al servicio del verdadero comandante. El comandante es la esencia divina que trae y que porta toda la información que necesitamos tener de nuestra esencia. Carmencita Sánchez nos está acompañando desde Ecuador, desde Quito. Así es que tenemos Sudamérica presente, Norteamérica, tenemos parte de Europa también, así que si hay en alguien en otro continente, vamos todos creando esta mallita cuántica, esta geometría para que esta información llegue y en la conciencia que va despertando en cada uno de ustedes también prolifere, se manifieste en otras personas también y arrastremos, ¿verdad? Elevando, sumando, ¿verdad? Nivelando hacia arriba y no nivelando hacia abajo. Entonces, hemos visto trombos, hemos visto hemorragias, hemos visto lo que es un aneurisma y estamos viendo también los problemas desde la hipófisis. Entonces, la base está en restablecer esta comunicación, esta conexión. Yo siempre lo digo, voy a parecer pajarito lorito, ¿verdad? Repitiendo hasta el cansancio. Vean cuál es la forma, la técnica, la mecánica que para ustedes funciona de sentir
que están en eje, que están en centro, y que desde ese centro se restablece la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es de alguna forma poner los cuatro aspectos fundamentales del ser, que son la emoción, el pensamiento, el espíritu, en la expresión física, entonces al servicio de una sola línea, ¿verdad? Para que la manifestación divina de conciencia y de mi ser, ¿verdad? Se expresen. Tiene que estar en coherencia para que este ser hable, para que este ser comande, para que este ser direccione. Entonces, no desestimen esas sensaciones de estómago, no desestimen esa necesidad de una u otra cosa. Sí es importante aprender a discriminar que no sea el ego de la lógica, el ego de la razón exclusivamente el que está primando. El ego, lo cognitivo, la razón son importantes porque me permiten comprender, me permiten aprender, me permiten direccionar, pero no tiene que ser desde el ego, tiene que ser en coherencia desde el ser cuando siento ese llamado de la selva, cuando siento ese grito desde adentro de mi ser que me dice, haz esto, haz lo otro. Agustín también nos está saludando desde Lima. Em, entonces, cada cual tiene que ir definiendo y desarrollando la forma. No obstante, los sueños, y aquí voy a aparecer lorito, ¿verdad? Son por lejos una de las mejores formas que tenemos para permitirle a nuestra esencia guiar nuestro camino. El tema es que en las culturas ancestrales, en las culturas eh, antiguas se le daba y se posicionaba a los sueños, ¿verdad? Como reales mensajes, ¿verdad? No solamente para el devenir de la tribu, para el devenir de la familia, sino de quien tenía el sueño. Y si bien hay sueños que pueden tener una connotación absolutamente colectiva, por lejos el principal significado y la principal información que portan los sueños son exclusivamente para el soñante. Y si yo sueño con Pedro, Juan o Diego, en realidad no es necesario que le vaya a entregar el mensaje a Pedro, Juan y a Diego. En realidad ese Pedro, ese Juan y ese Diego son representaciones de distintos aspectos de mi ser. Por lo tanto, un sueño jamás se interpreta desde la lógica racional y que diga, es que soñé con Pepito porque anteayer me lo encontré en la calle. No, ese suceso de anteayer genera las condiciones para que mi ser diga, como tiene a Pepito fresco porque se lo topó en la calle antes de ayer, le voy a mandar un mensaje porque ella sabe qué representa y quién es Pepito en su vida. Entonces, quienes quieran eh, ayudarse a restablecer esta conexión con su esencia y tengan una capacidad, una buena capacidad de recordación de sus sueños, contácteme, escríbame. Cada cierto tiempo, ahora se hace más de un año que no dicto taller de sueño, pero cuando ya llegamos a un número de personas, por supuesto que se puede hacer una jornada, 2 jornadas, en fin, hay mucha flexibilidad para aprender a manejar esta riqueza que la tenemos todas las noches y que se repite 5 o 6 veces todas las noches, porque soñamos 5 o 6 veces de acuerdo a la cantidad de horas que dormimos, y en cada sueño está toda la información que necesitamos para ir sanando, para ir restableciendo esta conexión y para permitirle a nuestra esencia comandar nuestra vida. Meditar, por supuesto que sí, encontrar esa conexión, esa comunicación en el silencio, en el despojo total de estímulos. Otras personas van a sentir que conectan cuando salen y están en vínculo con en la naturaleza. Hay otras personas que no les gusta la naturaleza y prefieren estar en una sala de yoga, haciendo yoga, meditando, qué sé yo. No es el hacer por hacer, por eso les decía al inicio de este programa, hay muchas personas que meditan, pero el meditar no es sinónimo de restablecer la conexión con el ser.
Hay muchas personas que lo hacen por copiones, por monos, porque está en tendencia, porque es moda, porque ahí van a ver al que les gusta, porque ahí se encuentran con el grupo de amigas. No es esa meditación la que necesitamos. Es la meditación que realmente me lleva a ese espacio de entrega absoluta, de conexión, donde yo dejo y me permito, me abro a recibir la información que tengo que recibir. Hay personas que a lo mejor ni lo uno ni lo otro. Hay personas que tal vez lo hacen en la ducha. Hay personas que tal vez prefieren darse un baño de tina y en ese momento de silencio, en ese momento reciben respuestas. En fin, la intuición va a ser siempre uno de los tantos lenguajes que utiliza nuestra esencia para dialogar con nosotros. Entonces, el revitaliza tu cerebro no viene para hacer puzzles, sudokus y técnicas que van a mejorar la memoria. No estamos hablando de ese nivel de revitalización. Estamos hablando cómo darle una nueva vida a nuestro cerebro porque nos atrevemos, porque tenemos el coraje de vivir desde nuestra esencia, de ser capaces de manifestarla. No sigamos poniendo por delante excusas. Es que el trabajo no me deja, es que la casa no me deja tiempo, es que tal o cual circunstancia no me lo permite. No es así. Somos nuestra realidad. Por ello creemos una que es acorde a lo que este ser, a lo que el ser de cada uno de ustedes necesita que hagan. Tomen este programa de hoy, de cápsulas, que ya esta no sé qué número es, pero he hecho bastante sobre lo perfecto que es esta máquina que llamamos cuerpo. La importancia que tiene el cerebro como órgano, siendo el primer órgano donde se manifiestan estos programas que van a permitir que se sostenga la vida en este plano, ¿verdad? A través de toda la estructura que el cuerpo requiere. Pero es ahí donde justamente está la riqueza, en el restablecer la conexión con el ser, dejar que tome las riendas de mi vida y entonces el yo de la personalidad se pone al servicio para realmente manifestar todo aquello que somos, empezar a recordar todo aquello que somos y permitir que toda la información que está presente en nuestro ADN vaya encontrando la manera de expresarse, de canalizarse y que vaya pudiendo construir en realidad em, esas experiencias que va a ser como casi que nos tiran la alfombra roja. Voy a dejar de encontrar obstáculo tras obstáculo y de alguna forma, al estar desde la comandancia de este aspecto divino que soy, ¿verdad? Es como que se extiende la alfombra roja y puedo caminar fluidamente, conscientemente, entendiendo que las circunstancias son aquello que me permite mi evolución. Alexis comenta y dice, se puede meditar despierto en el día a día. Exactamente, se puede. Cada cual va a ir encontrando la forma. Así es que está bien hacer sudokus, claro que está bien practicar con técnicas mnemotécnicas para mejorar la memoria, claro que sí, pero aquí estamos hablando de revitalizar en otro sentido. En la medida en que me permito conectar a mi fuente, a mi esencia divina, el cerebro se va a restablecer. El cerebro va a mejorar todas sus condiciones y sus cualidades también, evidentemente, porque todo aquello que plasmamos desde una forma energética tiene también su representación, su repercusión, su expresión en la materia. Me encantaría saber si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Les agradezco a todos quienes han ido compartiendo el link para hacer extensiva esta voz que con mucho cariño siempre les está mostrando que el síntoma en realidad es la oportunidad que tenemos para transformar. Me van a decir ustedes, bueno, pero ¿qué pasa con el tumor? ¿Qué pasa con la hemorragia? ¿Qué pasa con esos síntomas que de pronto son tan violentos y no dejan más oportunidad que nada? Quieran y sepan que
antes de esa hemorragia, antes de ese tumor, hubo un sinfín de datos, pistas que esa persona tuvo para poder enmendar su camino y vivirlo desde una manera mucho más consciente y plena, expresando la esencia de lo que son. Si tienen preguntas, por favor, formúlenlas en el chat para que así yo las pueda leer abiertamente y en la medida en que pueda orientar la respuesta. Díganme también si se ha ido comprendiendo, si ha sido fácil o si ha sido este programa muy difícil de deglutir para poder procesar toda la información. Aprovecho también de pedirles que compartan esta información, que sean cada día más responsables con ustedes. No hay nadie que vaya a venir a resolver las circunstancias presentes en ustedes. Cada cual tiene que saber y tiene todas las condiciones para administrar los desafíos por más complejos que puedan parecer. Ningún desafío está a la altura de algo que uno mismo no pueda de alguna forma trascender dentro de este proceso y de este camino evolutivo. Al parecer, no veo acá que aparezcan preguntas en el chat. Voy a entender eso como que toda la información ha sido eh, entendida con claridad. Eh, Descubran cuál es su forma de restablecer esa comunión. Vivan esa comunión con su esencia divina día a día, momento a momento. Es algo que uno puede entrenarse. Es un hermoso camino de autoconocimiento, de descubrimiento y por supuesto también después de gozo y de dicha de poder sentir que se está donde se debe estar, con comodidad, con gusto, y no la comodidad desde la zona de confort, sino con comodidad, comprendiendo y pudiendo observar cómo con altura de miras, ¿verdad? Ciertos programas para no caer presos de ellos también, porque es nuestra conciencia el único camino hacia nuestra libertad duradera y esencial. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar cada uno en donde ha estado presente acompañando. Sepan ustedes que portan esta frecuencia también y que en la medida en que la compartan y su sola frecuencia también va a ser posible que esta información llegue a otras personas y siga elevando la conciencia de todos también. Nos vamos a ver muy pronto. Estén atentos a las otras publicaciones que van a ir apareciendo en relación a otros órganos, a otros sentidos, eh, para que le demos al cuerpo el lugar que realmente merece. Es el mejor envase que tenemos para que nuestra divinidad pueda hacer su proceso evolutivo en este plano. Les deseo una linda tarde, una linda noche, un muy buen cierre de ciclo de este 2023. Desarrollen esta conexión, revitalicemos este órgano que es la base para poder expresarnos libremente desde la esencia y conciencia del ser. Un beso muy grande, abrazos afectivos para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vamos a ver muy, muy pronto. Chao, chao.